Les voy a tratar de este tema que es muy amplio y voy a limitarme a unos puntos esenciales, tratando de mostrar los elementos fundamentales que ligan la nutrición al envejecimiento. Ustedes saben que el siglo pasado fue marcado por un alargamiento de la vida debido al progreso de la higiene, alimentación, medicina, y uno podría estar contento, y sí, hay que estar contento de esto, pero en cambio hay un aumento muy grande de enfermedades crónicas que afectan la tercera edad, y uno puede preguntarse sobre cómo prevenir estos fenómenos. Hay muchos factores responsables en el desarrollo de estas enfermedades crónicas. No puedo mencionarlas todas aquí, no tenemos tiempo, pero ¿cuál es la importancia de la nutrición, o más bien de la malnutrición, en el desarrollo de estas enfermedades crónicas? Primero hay que definir la malnutrición. Malnutrición significa que el organismo no recibe los aportes alimentarios recomendados que le permiten funcionar normalmente. Pero hay que subrayar que la malnutrición es un término que cubre una insuficiencia de aporte alimentario y un exceso de aporte alimentario, o un desequilibrio entre los nutrimentos. La prevalencia de la malnutrición en la tercera edad es importante. Aquí está un estudio europeo, muestra que la insuficiencia de calorías es de 10 a 20%, 20 a 30% no tiene las proteínas suficientes, los glúcidos más o menos, pero con un exceso de azúcar refinado y un exceso de lípidos. Aquí otro estudio, insuficiencia de proteínas y déficit en nutrimentos, en vitamina D y del complejo B, sobre todo B12. ¿Cuáles son los factores que llevan a malnutrición en la tercera edad? Hay factores fisiológicos, es la alteración de la sensibilidad del sabor y del olfato, el apetito es menos intenso, es también debido a problemas bucodental muy frecuentes, con dificultad de masticación en las personas ancianas, y para decir que la precariedad, por lo menos en Francia, no son reembolsados correctamente. Y hay disminución de los aportes alimentarios que dependen de muchos factores. Se habló del aislamiento familiar y social. Monique Ferry habló mucho de esto en Francia. La depresión, los estados depresivos, la restricción voluntaria de ciertos alimentos por ideología, por ejemplo, las dietas anticolesteroles que no tienen mucho sentido en las personas ancianas, abuso de alcohol, tabaco, polimedicación, que es un factor de desnutrición, y todas las enfermedades interferentes que llevan a hospitalizaciones o institucionalización, y se muestra que en los medios institucionales los alimentos son generalmente insuficientes. La pobreza, y la doctoresa antes que yo, y apruebo todo lo que dijo. Hicimos una investigación en el Languedoc sobre una población importante al respecto, y hemos constatado después de esta investigación que había una insuficiencia de aporte de fruta, legumbres, pescado, productos lácteos, y exceso de grasa, de bebidas dulces, y que todo eso contribuye al problema metabólico, exceso de alcohol en ciertos grupos, dificultad de masticación y abuso de la alimentación rápida. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la malnutrición en las personas viejas? Cuando se habla de malnutrición, uno piensa en desnutrición.
que tienen mucho lugar en las publicaciones geriátricas, pero la malnutrición puede llevar a aspectos que representan también la obesidad y la diabetes. Y quiero decir que este aspecto de la malnutrición no está bien presentado en las publicaciones. Veamos primero la desnutrición. Voy a recordar las consecuencias, ya que después lo van a desarrollar más. Sarcopenia, que es un elemento fundamental, osteoporosis, donde desnutrición con insuficiencia hormonal de la menopausia, disminución de la inmunidad, disminución de las capacidades cognitivas. Ahí se habla de la carencia en vitamina B, y todo eso lleva a un aumento de la mortalidad y morbilidad. Pero hay que subrayar sobre todo que la desnutrición puede ser inaparente en algunos sujetos que parecen estar bien, ancianos y aparentemente bien, pero son desnutridos y una enfermedad llega y entonces la desnutrición explota totalmente. Ahora bien, el otro aspecto de la malnutrición, el otro aspecto son enfermedades de pletória, obesidad y diabetes 2. Son consecuencias que se puede considerar como paradójicas. Uno puede interrogarse por qué la malnutrición puede provocar obesidad y diabetes en las personas ancianas. Hay dos factores. Primero, durante la edad, y empieza como a los 30 años, hay un aumento progresivo de la grasa visceral y sobre todo una disminución de la masa muscular que se desarrollan progresivamente, que van a provocar una carga adiposa del hígado y crear una resistencia a la insulina. ¿Qué sobreviene después? Con demasiado azúcar refinado, lípidos, todo se va a desequilibrar y aparece una obesidad nueva y una diabetes que no se había previsto. Hablando de obesidad, yo no puedo tratar de la obesidad en las personas grandes. La obesidad en las personas grandes es frecuente. Una investigación en 2009 muestra que el exceso rebasa 50% en la tercera edad. Y el punto importante es, ¿acaso la obesidad de la persona grande debe ser considerada de la misma manera que la obesidad de los jóvenes? No. Hay dos situaciones. Esquematicé un poquito, pero corresponde a cierta realidad, o se trata de una obesidad o sobrepeso en un sujeto aparentemente en buena salud, y se mostró que el exceso de peso en la tercera edad se asocia a una reducción de la mortalidad. Así que la consecuencia práctica en las geriatras, y que comparto, es que no hay que hacer adelgazar a las personas ancianas que tienen sobrepeso, porque se podría provocar la sarcopenia, que es el elemento mayor. Pero cuando la obesidad se acompaña con comorbilidad, con riesgos cardíacos, motores, etcétera, ahí hay que tener un matiz, y hay que pensar que una dieta prudente rica en proteína podría reducir los efectos negativos del exceso ponderal en estos pacientes. Ahora, la diabetes. Esta gráfica lo muestra muy bien. La diabetes de tipo 2 es la característica de la tercera edad. La mitad de los diabéticos de tipo 2 se encuentran después de 65 años. ¿Cuáles son las particularidades? Los puntos específicos. Primero, la diabetes tipo 2 es ligada a la obesidad visceral, pero en las personas ancianas se asocia también a la sarcopenia, y esto va a condicionar toda la actitud terapéutica.
Se trata de un diabetes sin morbilidad, con sujetos aparentemente en buena salud. Ahí la glucemia tiene que ser estudiada y debe ser inferior a 7%. En cambio, en los sujetos diabéticos ancianos con comorbilidades, muchas complicaciones, ahí hay que ser muy cauteloso en las dietas hipoglicémicos, porque el riesgo es más bien la hipoglicemia, y la hipoglicemia es muy frecuente en los sujetos de la tercera edad, y usted conoce sus consecuencias graves en el plan cognitivo y cardíaco, así que hay que ser muy cauteloso entonces. Y llego a la última parte, la longevidad. No es para nada lo mismo que el envejecimiento. La longevidad es el término extremo a la que una especie animal puede pretender, y hay una gran diferencia, son diferencias de unas horas o una cantidad de años, y el hombre siempre soñó con la eterna juventud. Es el sueño de la mitología griega, y los que quisieron inyectarse hormonas testiculares y todas las terapias antiedad que no dieron ningún significado, ningún resultado significativo. ¿De qué depende la longevidad? Primero, hay factores genéticos. Efectivamente, yo creo que los factores genéticos son evidentes y descansan sobre datos experimentales que no puedo detallar porque no tengo el tiempo. Tenemos un producto de mutación que puede cambiar la longevidad en los animales. Se hizo con cierto animal, la drosofila, el ratón. Y en los hombres, los síndromes progeria. El síndrome progeria infantil, la enfermedad de Hutchinson o el síndrome progeriano de Werner. Y ahí mostramos mutación de ciertos genes que sospechamos ser sospechosos del síndrome. Eso fue sospechado en el animal, y mostramos que las alteraciones genéticas provocaban modificaciones de la proteína, la lamina, en un caso y en el otro, que van a perturbar la longevidad del sujeto. Y hablaba de experimentación. Pudimos provocar en el ratón mutación del gen L-lamina y obtener fenotipos en el ratón que se acercan de lo que observamos en los hombres. Ahora investigamos los gerontogenes. Aquí tienen la lista en correlación con población que tiene una duración de vida particularmente larga. Una isla de Croacia, centenarios también en un pueblo en el norte de Italia. Y otra pregunta se plantea: ¿cuáles son los factores del medio ambiente que actúan? Hay uno que fue muy estudiado, la restricción calórica. La restricción calórica fue muy analizada en el animal, con experimentos animales, y efectivamente la restricción calórica aumenta la esperanza de vida en los animales, levaduras, etcétera, los nemátodos. Y a partir de ahí mostramos cuáles eran las proteínas en juego, y se mostró el gen sirtuide, que es importante en el largo de la vida. ¿Qué hay en el hombre? Eso tiene un efecto. Si se reduce su alimentación, ¿uno va a vivir más tiempo? No. Hay estudios cortos de Wolford en Estados Unidos que dijo que encerró durante 2 años personas durante 2 años que comían poco, y este estudio no llevó a nada, y Wolford murió más o menos viejo.
Después hay poblaciones aisladas que tienen muchos centenarios y se estudió su alimentación. Es el caso de los japoneses de la isla de Okinawa, que tiene una aportación calórica de menos de 40% y que tienen un número de centenario bastante grande. Pero en este estudio dijo finalmente en la gente de Okinawa hay 4 años más de vida que los demás, mientras que los avances de la cirugía durante los siglos pasados permitió alargar la vida de 30 años. Termino haciendo una pregunta: ¿cómo envejecer con buena salud? No le voy a dar cosas extraordinarias. Yo pienso que la alimentación tiene un papel capital, rica en proteína, esencialmente el pescado, debido a su omega 3, la fruta, los vegetales, los cereales, el aceite de oliva. Es el régimen mediterráneo, la actividad física, la calidad del sueño también, y sobre todo el medio ambiente familiar y societal. Ese es un punto capital, y la lucha contra la pobreza, eso sí que es más difícil, y la educación terapéutica y la educación alimentaria hay que empezar desde la infancia en las escuelas para permitir a la gente adquirir buenos hábitos alimentarios. Y aquí un estudio realizado en Dinamarca entre 2 poblaciones, una siguiendo el régimen mediterráneo arriba, el otro no, y ven que el alargamiento de la vida fue mejor en la población que siguió en la dieta mediterránea. Voy a terminar con 3 conclusiones. Primera conclusión: la malnutrición es algo frecuente en las personas ancianas, y estoy de acuerdo con mi oradora precedente. La malnutrición puede agravar en eventos fisiológicos que se producen desde los 30 años. La malnutrición puede tener 2 consecuencias opuestas. Insisto, porque en la literatura se habla mucho de desnutrición, pero no se habla de desnutrición y diabetes tipo 2. Y los 2 elementos tienen una misma base: la sarcopenia. Y finalmente la malnutrición debe ser buscada sistemáticamente, incluso en las personas ancianas que aparentemente están en buena salud. Conclusión: la obesidad y la diabetes de tipo 2 son asociados y provoca una gran fragilidad, y hay que ser muy prudente en las dietas restrictivas e hipoglicemia. Depende de factores genéticos, eso sí es seguro, y factores medioambientales, donde la nutrición es importante, y la prevención de enfermedades de morbilidad debe ser prevenida frecuentemente, actuando muy temprano en la vida. Y la oradora precedente dijo que hay que actuar desde la niñez. Estoy totalmente de acuerdo y voy hasta más lejos: hay que actuar antes de la concepción, antes de la vida fetal, porque hay mecanismos epigenéticos que pueden modificar la calidad de salud del feto y puede tener consecuencias en las personas maduras y ancianas. Muchas gracias.